Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa, Una entrevista con Dios. En este momento habla lectura de las Escrituras y la Biblia se encuentra en el libro de Génesis capítulo 7, del 1 al terminar. Génesis capítulo 7, del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Jehová le corrió la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido por ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu santo y divino Espíritu. Como hoy familia nos presentamos a ti para decirte que te amamos y queremos rogarte por la fiel audiencia, Señor, por las naciones, por nuestros gobiernos políticos y religiones. Ten misericordia, especialmente Canaán, Jerusalén, los judíos, donde quiera que se encuentren. Dale a entender el tiempo que estamos viviendo, Señor. Vivimos los tiempos, Señor, de Noé. Ten misericordia. Permite que puedan la gente convertirse y apartarse del pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa, Una entrevista con Dios. Para mí un privilegio presentar a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es: la humanidad está viviendo los días de Noé. Vivimos los tiempos de Noé. Óigame bien, el tema central. Estamos viviendo los tiempos o los días de Noé, o como los días de Noé, basado en el capítulo 7 del libro de Génesis. Génesis capítulo 7. Vamos a mirar aquí el desarrollo. Varón, conforme al tema y lo que dice aquí, que vivimos los tiempos de Noé. ¿Cuáles eran los días de Noé? ¿Cuál era el tiempo de Noé que hoy en día estamos viviendo? Sí, en los tiempos antiguos y en el tiempo de Noé, vemos nosotros que la desobediencia sigue hasta
todavía en esta generación y seguirá la desobediencia hacia la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Vemos aquí que Noé, el único, dice Dios directamente a Noé, que fue el justo que encontró en la tierra, porque todo estaba ya para destruirse, todos estaban desviados de la verdad, todos no querían escuchar lo que era la palabra de Dios, los mensajes de Dios, lo que ha de venir en esta tierra, y así como está lo que era la humanidad antes, que estaban en el tiempo de Noé, así está la humanidad ahora. Nadie quiere escuchar la voz de Dios, nadie quiere escuchar ni atesorar los mandamientos de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, someterse a los mandamientos de Dios y sobre todo humillarse en los mandamientos de Dios. Y así ese mundo está. Por eso que el mensaje está directo, claro, preciso con lo que se está hablando en este capítulo 7. El mundo está viviendo en el tiempo de Noé por la desobediencia, la corrupción, la mentira, el engaño, la falsedad. Nadie quiere saber de Dios. Dicen muchos que se hacen de oídos sordos, de ojos pesados, de oídos pesados, que hablan de Dios, pero cómo Dios permite todas estas cosas. Y más, le echan la culpa a Dios que al hombre, que el hombre es que está destruyendo todo lo que está aconteciendo en este mundo. Ahora, si lo estamos viviendo, claro que sí estamos viviendo, porque vemos un sinfín de desobediencia, un sinfín de guerra, un sinfín de violencia, tanto un padre con hijo, hijo con padre. Todo eso estamos viendo como vivían en esos tiempos. Aún los pecados que estaban en esos tiempos cuando Noé hizo el arca, estamos viendo los pecados que estamos viendo ahora, que son bastante, muy grandes los pecados, la maldad en el corazón del hombre cada día crece. No vemos nosotros la sinceridad, no vemos la verdad, la vivencia en Cristo Jesús, sino lo que vemos maldad tras maldad y todo, gobierno, en la religión, en la economía, en la familia, en el hogar, el matrimonio. No vemos una estabilidad de verdad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque más está aumentando la desobediencia que la obediencia a Dios. Pastor. Amén, gracias, varón. Sí, amigo televidente, la palabra de Dios es clara en este capítulo 7. Usted puede leer el capítulo 6, 7, 5, ¿me entiende? De Génesis, pero mayormente este capítulo 7, Dios determina destruir el mundo de aquel entonces. Oiga bien, no el mundo de aquel entonces. ¿Qué es lo que había, como decía el varón? Inmoralidades, corrupción, desobediencia. La gente no le importaba, ¿me entiendes? Eran casarse, vivir como marido y mujer, hombres y hombres, mujeres y mujeres, maldad, criminalidad, violencia terrible. Había una desobediencia en aquellos días. Y Dios entonces buscando, porque le pesó, ahí la palabra, ahí entiende que dice que se arrepintió. Esa palabra en hebreo no es arrepentirse de como nosotros arrepentimos, porque no sabe hacer la cosa, no. Sino que tuvo pesar, que tuvo dolor, tuvo pena, lástima en la condición del hombre, porque el hombre se había corrompido. Y por eso me pesa haber creado al hombre. Lo que está indicando, ¿por qué? Pero el Señor sabía cuál es el punto. Y como Él tiene el control, Él tiene poder, porque Él se llama el omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él puede hacer todas las cosas que Él quiera. Así que voy a destruirlo. Pero como su amor es tan grande, buscó de entre los hombres y encontró una familia. Óigame, donde había miles de personas, encontró una familia de 8. Solamente 8 personas. El hombre se llamaba Noé. La esposa, los 3 hijos y las 3 esposas de sus 3 hijos. Solamente encontró justo en la tierra. ¿Por qué? Porque Noé era temeroso de Dios. Noé era obediente a Dios. No se había contaminado. ¿Como cuántos millones usted cree que tiene el mundo hoy en día? Millones y millones. Son millones y millones que entiende el mundo. Ahora, ¿cuántas de esos millones son justos? En aquel tiempo solamente se encontró 8 personas. 8 personas. No 8,000, no 800 millones. No. 8 personas que eran temerosos de Dios, que obedecían a Dios, que eran obedientes, que no se contaminaban. Hoy tenemos millones. Así, ahora, ¿cómo era entonces esos tiempos de Noé? ¿Por qué había tanta violencia? ¿Por qué había tanta inmoralidad, tanta corrupción? Miremos lo que dice ahí Génesis capítulo 6, del 1 al 8. Génesis
capítulo 6, del 1 al 8. Vamos a ver cuáles eran los días de Noé, cómo vivían, cuál era la condición, que el Señor tuvo lástima y pesar, ¿entiendes? Y por eso iba a destruir el mundo de aquel entonces. El 6. Del 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios determina destruir el mundo de aquel entonces. Pero Noé, lo que Dios estaba buscando, vio que era, entiende, fiel a Dios. Él y su familia, solamente. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están ustedes andando delante de la presencia de Dios? Es muy importante. Dios ve la condición del hombre, y al ver la condición del hombre, determina destruirlo. Dios puede crear de nuevo. O sea que por eso que no es que Dios tiene pena en el sentido de dolor porque ve cómo está la gente. No. Él siente el dolor por el amor que tiene, porque Él lo creó a imagen y semejanza. ¿Ves? Entonces Dios lo que está aquí trayendo es un reconocimiento para hacerlo de nuevo. 8 personas. Voy a destruirlo. Dice ahí la maldad. ¿Sabe qué es lo que pasó? Los hijos de Dios, o sea, los descendientes de Set. Usted sabe que Caín mató a su hermano Abel. Y después de varios años, pues entonces de nuevo Adán tiene sexo con su esposa Eva, y tiene un hijo llamado Set. Set tiene un hijo llamado Enoch. Y de Enoch entonces la gente comenzó a adorar a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? A eso se le llaman los hijos de Dios. No fueron ángeles, como dice mucha gente. No. ¿Entiendes? No eran ángeles. Los ángeles no tienen sexo. O sea, los ángeles no tienen sexo. Son inosexos. Es muy importante que entendamos. Cuando dice aquí los hijos de Dios, vamos a leerlo porque es muy importante. En el capítulo 4, del verso 20 en adelante, de Génesis, para que podamos entender esto, hermano. Porque mucha gente está equivocada y creen que son ángeles. El Señor lo dijo, que los ángeles no tienen sexo y no se casan y se dan en casamiento. No. Los hijos de Dios fueron los descendientes de Sed, ¿no? ¿Me entiendes? Esta gente son los hijos de Dios que comenzaron a adorar y a alabar a Dios. El número. El capítulo 4, del 20 en adelante. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y de la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sed, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Sed también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Amén. Vea bien, en Enoch, ¿qué sucedió? Dice que la gente comenzaron a adorar a Dios. Adoraban a Satanás
tiene la descendencia de Caín. Caín. ¿Sí? Por eso que dice el amén, ¿entiendes? Si 70 veces, si 7 veces ha sido vengado Caín, yo seré vengado 70 veces. Oye, allí Dios marcó a Caín para que no lo mataran, pero aquí ya es el hombre que está ahora actuando. Dice, la violencia, 70 veces, 490 veces, voy a matar a cualquier persona que venga a vengarme. O sea, eso es muy importante que entiendan. Pero la gente comenzó a adorar a Dios. Es decir, que estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que alaban a Dios? Los hijos de Dios. Entonces, de ahí, de la descendencia de Enoch, ahí comenzó. Estos son los hijos de Enoch. ¿Entiendes? Ahora, esos son los que se casan con los hijos de los hombres. Oiga bien. Y como eso se llama, ¿qué? Yugo desigual. Yugo desigual. ¿Qué? Vamos a leerlo ahí en 2 Corintios, capítulo 6, de 14 en adelante, para que nos demos cuenta que eso es yugo desigual. Usted no puede ligarse con los hijos del mundo. Los hijos del diablo y los hijos de luz y tinieblas, no se puede. Y entonces comenzaron a casarse los hijos de Dios con los hijos de Caín. Leámoslo para que se den cuenta que Dios condena la infidelidad y sobre todo lo que se llama yugo desigual. 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Capítulo 6 de 2 de Corintios, del verso 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Ve usted? Esa es la ley que Dios había dado. Entonces, ¿qué pasó a la gente? Que no, que se casaron los hijos de Dios con los hijos del mundo, del diablo. ¿Sí? Ahí que entró entonces la inmoralidad, la corrupción. Hubo un desbarajuste en aquel mundo. Y por más que se entraba, porque ya no había, porque estaba Satanás metido. ¿Sí? Por eso dice el Señor que, vamos a leerlo, está ahí en Santiago 4:4, ¿usted cree que es así? Mira ahí para que vea, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque es Satanás que está dominando en el contexto de los falsos dioses. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Usted ve? Entonces no podemos amarnos con el mundo. Entonces miremos ahí lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4, para que vea que eso es lo que pasó en tiempo de Noé. Estamos pensando cuál es la vida de Noé. Fue que los hijos de Dios, o sea, los hijos que adoraban a Dios, se unieron con los hijos del mundo. Y entonces el mundo estaba dominado por Satanás. Leamos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Usted ve? Sí, que el Dios de este siglo, la palabra Dios tiene con letra minúscula, que se refiere al diablo. Siglo significa cosmos, como el mundo. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Y eso pasó en tiempos de Noé. Cegó el entendimiento. Por eso cogió a Caín. Caín mató a su hermano. Y de ahí comenzó la violencia. Hasta que nacieron de nuevo hombres sanos, santos, como Enoch, como Set. Pues entonces esta familia de Set, de Enoch, se casaron con los descendientes de Caín. Y ahí fue que vino entonces la maldad, la inmoralidad. Entonces Dios buscó y no encontró solamente a una familia llamada de Noé. La familia de Noé, 8 personas. De ahí entonces Dios dijo, hazte un arca porque voy a destruir el mundo. Hablo de 3 pisos. Solamente dale una ventana y ya una sola puerta. Oye, ve lo que Dios le dice a Noé. Y pregona ahí, porque el hombre no va a durar más de 120 años. Pregona, predica. Pero la gente se burlaba. Nunca ha caído tanta agua. El mundo se acaba para que se muere. Y comenzaron ahí, ¿entiendes? Como dicen hoy en día. Dios ha dicho que va a destruirlo ¿con qué? Con fuego y azufre. Y la gente dice las mismas cosas. No, Dios es amor, Dios ve el corazón. No. Si te ligaste con el mundo, tú vas a pertenecer a esta familia. Y por eso, no lo decimos nosotros. Lo dice Jesús también. Vamos a leerlo ahí. En Mateo 24. Mateo capítulo 24, del verso 37 al versículo 44. Vamos a ver que el Señor dijo
que el tiempo que viene, cuando veamos esta cosa, va a ser como los días de Noé, que Dios va a destruir el mundo. Óigame bien lo que dice, ya lo está diciendo Jesús. 37. Capítulo 24, del 37 al 44. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ve usted? Como los días de Noé, ese es Jesús hablando ahora. Estamos en la misma cosa, casándose y dándose en casamiento. Los hijos de Dios con los hijos del mundo. Inmoralidad, corrupción, usted ve, eso lo está viendo, desobediencia. Entonces dice que será igual. Eso vivía en los tiempos de Noé y eso lo estamos viviendo ahora. Deja dicho que en aquel momento vendrá el Señor, hermano. Óigame bien, arregle su vida con Dios, porque estamos viviendo los tiempos de Noé y ya fue Jesús que lo profetizó. Fue Jesús que dijo que iba a venir esa cosa. Entonces tenemos que consagrarnos. Vea con qué desobediencia hay dentro de las iglesias, cómo están viviendo, peleando como perro y gato. Los hermanos mismos, ¿entiendes? Los pastores con los feligreses. Terrible. Hay un desbarajuste tal como los días, ¿entiendes? De Noé. Los matrimonios son yugo desigual. Divorcio, por la fornicación, por el adulterio, por la infidelidad. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y el Señor lo dijo, que así será. Nadie sabe el día ni la hora, sino, aleluya. Estas señales fue que Él dijo, hermano. Pues arregle su vida con Dios antes que sea tarde, porque en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Y solamente los que estén viviendo en la obediencia, sometido a Dios, como estaba Noé en su familia, solamente esos se van a ir. ¿Está usted dispuesto? Arregle su vida. Dice la Biblia, el que cubre sus pecados no prosperará, más que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Es tiempo de arrepentirnos, confesar nuestro pecado y apartarnos de la maldad. Obedezcamos al Señor, amemos al Señor, guardemos sus mandamientos. Deje el paganismo, la idolatría, todas esas cosas que eran en tiempos de Noé. La gente vivía esa vida de desobediencia. Por eso Dios dijo, me arrepiento y voy a destruir el mundo ahora, pues yo puedo hacerlo de nuevo. Y así lo hizo. De 8 personas pobló el mundo. Mire ya la generación como está. Y eso fue de los hijos de Noé solamente para acá. Porque el otro Dios lo destruyó. Y Dios va a entrar con fuego y azufre, no con agua. Con fuego y azufre va a destruir. Porque hay muchos pecados. Como hay más gente, hay más pecado. Hay más pecado. Hay más inmoralidades, hay más corrupción, hay más desobediencia. Porque hay millones. ¿Está entendiendo? Pues entonces va a ser con fuego y azufre, terremoto terrible. Granizo, dice la palabra. Va a quitar el aire. O sea, va a haber un desbarajuste terrible, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Sí, ahora lo que nos toca a nosotros es ver la condición que estamos delante de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Porque aquí vemos en este capítulo 7 de Génesis, Dios le habla a Noé y le dice directamente, tú y tu casa entra en el arca. Y nos dice Dios a través de la evangelización, a través de la palabra, a través de lo que se predica, a través de los mensajes, que Cristo viene y muchos nos hacemos de oídos sordos, muchos nos hacemos de oídos pesados, no querés escuchar y de expresar siempre la misma excusa de que dicen, hablan de Cristo que viene y cuándo vendrá, porque yo ya tengo esta edad y no veo que venga Cristo Jesús. Es que Cristo Jesús y el Hijo del Dios viviente no se maneja en el tiempo del hombre, sino en el tiempo cabal, transparente, el tiempo perfecto de Dios es que ha de venir, porque Él es el que creó los cielos y la tierra, y los que habitan la tierra somos nosotros los habitantes, somos los seres humanos que creó a imagen y semejanza. Ahora que nos toca como seres humanos, como que estamos viviendo esta tierra, nos toca a nosotros preguntarle a Dios cuál es nuestra condición delante de Él ahora mismo. Y si la condición no es aceptable, buscar la perfección en Cristo Jesús, porque Dios es perfecto en todo. Y lo que Él quiere hacer en nuestra vida es transformarnos, cambiarnos, para que nosotros podamos alcanzar la misericordia de Él, alcanzar la vida eterna y la promesa que es la salvación a nuestra alma. Vean la condición, veamos nuestra condición,
cómo está delante de Dios. Que no estemos pensando que estamos bien cuando estamos mal, pensando que estamos haciendo las cosas agradables cuando Dios no lo acepta. Ahí dice en Romanos 12 que el sacrificio de ser vivo, santo y agradable a Dios. Debemos hacer las cosas agradando a Dios, no agradándonos nosotros mismos, no pensando en la manera que nosotros pensamos, no viendo las cosas como nosotros creemos que está bien delante de Dios, sino si es agradable a Dios. Así como Dios encontró la gracia en un hombre con su familia, lo invita al arca. Dios te invita en este momento, Dios te llama, Dios te hace la invitación que vengas al arca, que entres al arca en Cristo Jesús, que Él es el arca, la representación en ese tiempo de la salvación. Quien nos salva ahora no es el arca, es Cristo Jesús. Así que Dios está hablando a través de su palabra, diciéndonos a toda la humanidad en esta tierra, que está el arca, vino el arca y el arca está con las puertas abiertas para que entre todo aquel que desea estar en este lugar, en un lugar seguro. Dice también en la palabra de Dios que Él nos pide el corazón, que Él lo quiere guardar, que Él lo quiere tener en un lugar. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda dañarlo. En Cristo Jesús. Él es la verdad, Él es el camino. Ya conocemos, sabemos quién es la verdad, sabemos quién es el camino, cómo podemos llegar al cielo a través de Cristo Jesús. Y lo repite y nos vuelve a decir que sin Él nada podemos hacer. Pastor. Amén. Sí, en tiempo de Noé se hizo un arca. Ahora, como decía el varón, nuestro arca es Jesucristo. El Señor dice, venid a mí, todo lo que está cansado y trabajado, y yo haré descansar. Él es el arca ahora. Ahora tú puedes entrar a Jesús. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que te dé otro consolador. ¿Tú ves? El consolador que tú necesitas es el Espíritu Santo. Es el único que te puede cargar, abrigar, ¿me entiendes? Proteger, darte el gozo, darte la alegría, darte la paz, dirigirte en camino correcto. Como dice Jeremías, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, mirad cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Ves? Porque estamos andando por el camino equivocado. Nos hemos desviado del camino que el Señor nos puso ahí. En San Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Cristo. Él es el camino que vino a conducirnos al Padre, porque el hombre se desvió. Cogió otra salida. Satanás lo cegó. Entonces, si tú estás ciego, tú no sabes para dónde va. Y eso fue lo que dice ahí en 2 Corintios 4:4. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso pasó en tiempo de Noé. En tiempo de Sodoma y Gomorra también pasó la misma cosa. El hombre se desvió de la verdad. Estaba tan corrupto que quería hacer cosas que Dios le prohibía. Por eso Dios destruyó con fuego y azufre. Entonces dice el Señor que así va a ser. Como Sodoma y Gomorra, va a destruir con fuego y azufre. Usted va a ver muchísimas señales del mismo hombre que va a crear fuego artificial y cuanta cosa. Ya en Europa están sellando. Entonces, la Biblia dice ahí en Apocalipsis 13 que vendrá una marca, ¿entiendes? En la frente y en la mano derecha. Y ya la están usando. Óigame bien lo que estamos diciendo. Voluntariamente. La gente quiere trabajo, quiere oportunidades. Quiere, ¿me entiendes? Que el gobierno lo ha ido, pues entonces se están dejando marcar. Pero ahora va a ser, ¿entiendes? Obligatoria. Por eso que tenemos que estar bien pendientes, porque el Señor no viene si no se manifiesta ¿quién? El anticristo. Y Él lo dice ahí que se va a manifestar. Eso dice la palabra de Dios, amados hermanos. Crean lo que estamos diciendo. Estamos viendo los tiempos de Noé, los tiempos de Sodoma y Gomorra. La gente se están apartando y el Señor dice que viene después que se manifieste este gobierno y ya está ahí. Vamos a leerlo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 en adelante. Vamos a ver, para que se demos cuenta. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que a quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio.
Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ve usted? Ya estaba ahí, a ley del día. No se sabe el día ni la hora, ni el año, pero el tiempo ya está ahí. La señal está ahí. Los días de Noé, estamos viviendo los días de Noé. Los días de Sodoma y Gomorra, estamos viviendo los días de Gomorra. ¿Sí? Ya, ¿entiendes? Se va a manifestar el anticristo y ya están marcando en Europa y en parte de aquí. Hay muchas tiendas que usted va y ya usted pone las manos, pone así sus ojos y ya, ¿entiende? Usted paga, no tiene que pagar, ¿me entiende? Como antes. Entonces, el sistema está todo establecido. ¿Sí? Hay alguien que está impidiendo la manifestación del anticristo. ¿Usted ve? Les ha dicho que en cualquier momento ya el Señor se va a presentar, porque se va a presentar el anticristo. Primero se presenta el anticristo, óigame bien. Este gobierno mundial se va a sentar en el templo, se está sentando en el templo. Están construyendo en Jerusalén un templo, ¿entiendes? Ya están en todos los materiales. Todos se están reuniendo y en Europa están marcando y en Asia están marcando, ¿me entiendes? A mucha gente, porque es voluntariamente, se lo estoy diciendo. Son señales que dice la Biblia que Cristo no vendrá sin que primeramente se manifieste esto. Tiempo de Noé, Sodoma y Gomorra, la señal del anticristo, o sea, todo ya se está estableciendo. Deja dicho que en cualquier momento vendrá el Señor. Por lo tanto, busquemos a Dios, hermano. Consagrémonos. Pastores, por favor, metan más oración y ayuno en la iglesia. Más lectura de la palabra, enseñanza más. ¿Entiendes? Dejen los muchos conciertos y muchísimas cosas por un lado, pero metan más ayuno, oración, preparación, buscando a Dios. Más estudio de la palabra. Métase con Dios, porque hay mucha apostasía. Hay mucha apostasía, falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles. Terrible, ¿no? Todas esas señales se están cumpliendo. Pues entonces vamos a consagrarnos al Señor. Vamos a apartarnos del pecado para que Dios se glorifique antes que sea tarde. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Tu amor, bondad y misericordia por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Vivimos en los tiempos que tú profetizaste de Noé, de Sodoma y Gomorra. Falsos profetas, falsos cristos, Señor. Falsos, señores, apóstoles. Ten misericordia, ten misericordia. Abre los ojos, Señor, de los reyes, de los gobiernos, de las naciones, de las iglesias, los pastores, la juventud. Abre los ojos, Señor, que vivimos en tiempos difíciles y peligrosos. Ayúdanos a consagrarnos más a más, Señor, buscando tu Espíritu Santo, buscando la promesa tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos ahora y siempre. Amén, amén y amén. Ahora usa tu siervo en el mensaje de la palabra de Dios, Señor, para la gloria de tu nombre. Como siempre hasta aquí lo hace, Señor. Dale la unción necesaria por los méritos de Jesús. Amén. Con nosotros en la palabra de Dios, siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos en el libro de los Salmos, capítulo 107. Vamos a dar lectura a los 2 versículos en el libro de los Salmos 107. Encontramos nosotros lo que nos dice Dios a través de su palabra. En el Salmo 107, versículos 19 y 20. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro de los Salmos 107, versículos 19 y 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Con el tema sanidad del alma. Cuando hablamos de sanidad, mucho como aún servidores de Dios, pedimos a Dios que nos sane físicamente, que nos sane lo exterior o lo interior de nuestro cuerpo, y nos alegramos, y Dios lo hace, porque Dios tiene poder, autoridad para hacer estos cambios, para traer milagros, para sanar, para darnos la medicina. Pero hasta ahí quedamos nosotros, aún conociendo la verdad que nos enseña a través de su Hijo amado Jesucristo, la verdad donde la cual nos trae la libertad para conocer de que al que adoramos, al que le servimos, tiene poder para transformar dentro y fuera, pero clamamos más solamente por lo físico. Ahora, ¿qué hay del alma? ¿Por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué la humanidad ya no tiene
el amor propio. ¿Por qué en la humanidad hay tanta maldad? ¿Por qué? Porque hay tanta maldad en el corazón. Porque no pedimos la sanidad interior, no pedimos la sanidad del corazón, sino pedimos la sanidad del cuerpo físico. Pero yo no estoy hablando del corazón de carne, estoy hablando del alma, de que guardamos un sinfín de cosas. Porque vemos que aún en los gobiernos, en las familias de renombre, vemos nosotros que no hay paz, no hay gozo, no hay una estabilidad en familia. Aún las familias que han ido a universidades, que están bien preparadas las familias, no hay una sanidad en el alma, sino física. Claro que pueden pagar a un doctor, pueden pagar una medicina, pueden pagar un lugar donde los puedan sanar, pero nunca piensan del alma. Y aún como servidores de Dios, que pedimos nosotros la sanidad física. Ahora, ¿qué hay con la sanidad del alma, del corazón? ¿Por qué no hay perdón? ¿Por qué siempre andamos en angustia? ¿Por qué andamos siempre en dolores? ¿Por qué andamos siempre en enfermedad interior? ¿Por qué tenemos siempre ese cáncer que nos está comiendo cada día por el falto de perdón? Hay tanta separación, hay tanto disgusto en las familias, entre los hijos, entre las parejas, entre el noviazgo, en el matrimonio, en la familia. Vemos nosotros una destrucción, pero culpamos uno a otro y decimos, es que él tiene la culpa, es que ella tiene la culpa, es que ella no hace lo que yo quiero, no, es que el hombre no me ayuda. Y así estamos nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, porque la sanidad lo hemos pedido físicamente, no pedimos la sanidad interior, la sanidad del alma, donde si Dios llega a nuestra vida, Dios nos viene a sanar completamente. Pero ¿por qué volvemos nosotros a la enfermedad del alma? ¿Por qué volvemos otra vez nosotros con esto? ¿Por qué? Porque no queremos vivir o no queremos que la verdad exista o viva en nuestro corazón, en nuestra alma, y pasamos enfermos. Pero aquí vemos nosotros que Dios tiene poder en quitar la angustia. Dios tiene poder para quitar las aflicciones. Dios tiene poder en las heridas. Dios tiene poder en el quebrantamiento que tenemos a diario, ya sea física, ya sea mental o espiritual. Pero más vemos nosotros que lo espiritual lo dejamos de último, cuando deberíamos enfocarnos en la sanidad espiritual, donde hay quebrantamiento, donde hay aflicción, que Dios tiene poder para cambiar y quitarnos estas aflicciones. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos dice en el capítulo 11 de San Mateo, versículo 28 hasta el 29, que vengamos a Él los que estamos cansados y cargados, que Él nos dará el descanso para nuestra alma. No dice solamente, les doy el descanso para el cuerpo y ya ustedes son libres. No, les daré descanso para vuestra alma. Ahí encontramos nosotros que necesitamos esta sanidad urgente, necesitamos esa medicina urgente a nuestra alma, a nuestro corazón, para que podamos perdonar, para que podamos nosotros, que el amor de Dios crezca en nuestro corazón, que no haya malos pensamientos, que en el corazón no exista maldad, para que esta tierra y este mundo se pueda sanar, se pueda libertar, se pueda encontrar la sanidad en cada corazón, cada alma de ser humano en esta tierra, que la maldad no crezca más, sino que crezca el amor de Dios. ¿Por qué? Porque hay enfermedad en el alma y la enfermedad no la queremos curar, y la cura está en Cristo Jesús. La cura y la sanidad está en Cristo Jesús. Lo que encontramos, la medicina, está en Cristo Jesús. En el libro de Jeremías, clama Jeremías y dice que Él es el Jehová Dios de los ejércitos, el que tiene la medicina, el que tiene la cura, el que sana nuestras heridas. Él es nuestro Dios. Pero estamos más enfocados en pedir sanidad física. ¿Y qué hay de lo interior? ¿Qué hay de lo que ha habido, las aflicciones que guardamos? De lo que guardamos, las heridas que hay en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Qué hay de los quebrantamientos de la vida que ha traído? Quizás nos ha pasado algunas sinfín de cosas, y estos quebrantamientos creemos que están sanos cuando están más quebrantados dentro de nuestro corazón, en nuestra alma. Nuestros pensamientos no están ordenados a la voluntad de Dios, sino están trastornados. Entonces no podemos dar el perdón, porque nosotros mismos no podemos creer del perdón.
Y por eso que vemos nosotros tanto quebrantamiento, pero en este capítulo 107 de los Salmos, dice en el versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia, y responde Dios en la angustia, responde Dios en la enfermedad, responde Dios en las aflicciones, responde Dios en el quebrantamiento, responde Dios en las heridas, en el corazón, en el alma, lo responde Dios. Debemos clamar a Dios, debemos buscar el rostro de Dios, debemos hablar con Dios, debemos escuchar la voz de Dios, qué quiere hacer en nosotros. Pero no nos enfoquemos mucho en estar pidiendo la sanidad física. Claro que Dios tiene poder para hacerlo también, pero ¿qué hay de la sanidad del alma? El alma necesita, el alma es que está sufriendo. Nuestro Señor Jesucristo lo dice, que nos acerquemos a Él, que clamemos a Él, que Él nos quiere ayudar, que nos quiere quitar la carga y nos quiere dar el descanso a vuestra alma. ¿Por qué no dice que le voy a dar descanso a los pies, le voy a dar descanso a los brazos, le voy a dar descanso a la cabeza? No, dice descanso a vuestra alma, porque ahí hay heridas, hay aflicciones, hay tristeza, hay angustia, hay un sinfín de cosas que guardamos ahí, no dejamos que seamos libres, cuando Él ha venido a pagar el precio, a darnos la libertad, a que nosotros seamos libres para adorar y alabar el nombre de Dios. Pero no podemos, nada más hacemos una apariencia del servicio de Dios, aparentamos a muchas personas que estamos bien cuando estamos mal interiormente. Cuando Dios puede hacer la sanidad, lo hace completo, tiene poder para levantar y quitar toda aflicción en nuestra vida. Pensemos un momento y digamos, ¿qué enfermedad realmente a mí me está comiendo dentro de mi corazón, dentro de mi alma? El falto de perdón. Muchas familias no pueden tener un convivio, muchas familias, hermanos o familias, esposos o parejas no pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque hay un odio, hay un rencor, hay una envidia. Y no pueden, ¿por qué? Porque la enfermedad que está allá se llama cáncer, que se llama el falto de perdón, que se necesita la sanidad del alma. Hay muchos que estamos pasando que nos cuesta dar el perdón. ¿Por qué? Porque decimos, si yo perdono, pero no puedo olvidar, y Dios no nos dice así. Dios dice que envió a su Hijo amado Jesucristo en esta tierra y dijo, todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. No dijo Él al que se acerque, yo lo voy a estudiar, lo voy a examinar si es merecedor de la vida eterna, si es merecedor de la salvación. No, Él no dice así. Él dice que todo lo que cree en Cristo Jesús, mas el que no cree será condenado, dice, pero el que dice que el que lo recibe como Señor y Salvador viene a darle la vida eterna, la salvación, la sanidad del alma, del corazón, de los pensamientos, afirma los pensamientos, ordena los pensamientos. Pero seguimos nosotros, leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, aprendemos algunos versículos y decimos, sí, Dios vive en mi vida, pero hay heridas que no dejamos nosotros mismos, que Dios los cure, que es el corazón, que es el alma, que el alma está sufriendo. Pero Cristo Jesús en este momento te dice que te acerques a Él, que vengas a Él. ¿Para qué? Para que Él te pueda ayudar, que te pueda sanar y te pueda dar el descanso de tu corazón, de tu alma, para que pueda salir el perdón de lo más profundo de tu corazón, para que puedas tener un amor hacia tus prójimos, a tu familia, a tu esposa, a tu pareja, a tu novia, al novio, puedas perdonar y no tener ese cáncer que te esté comiendo por dentro. Dios tiene poder para hacer. Ellos clamaron, dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dios nos libra en momentos de angustia, nos libra de las aflicciones. Y Dios dice en su palabra que Él acampa con nosotros, que Él nos guarda, que Él está con nosotros y que no ha visto justo desamparado para que esté mendigando pan. No ha visto justo viendo, sufriendo. Cuando está uno delante de Dios justo, Dios lo ayuda, Dios lo sana, Dios lo liberta, Dios lo levanta, Dios lo transforma. Dios hace algo maravilloso en la vida del ser humano. Pero necesitamos la sanidad del alma. Pidamos la sanidad del alma. Pidamos que Él afirme nuestros pensamientos. Hay muchas personas, hay muchos hermanos, muchas hermanas, servidores de Dios, tienen trastornadas sus mentes. Sus pensamientos no son ordenados porque los ordenan ellos mismos, sino dejemos que Dios ordene. Aún Dios dice en el capítulo 29 de Jeremías que hay pensamientos que el hombre lo tiene y pensamientos que son nuestros
y lo pensamos de una manera que esto va a ser así. Cuando Dios nos recuerda, dice, los pensamientos, ustedes no son los pensamientos los míos, porque los míos que yo tengo para ustedes, para bien, para salvación, para sanidad, para libertarnos, para cambiar, para transformar. Vea qué amor Dios tiene a nosotros, que tiene pensamientos para ordenar nuestros pasos. Dios tiene pensamiento para nuestras vidas en darnos la libertad. Dios tiene pensamiento para nuestras vidas, para que nosotros tengamos amor de Él. Dios tiene pensamiento para nuestras vidas, para que todo nos vaya bien. Dios tiene pensamiento para que nosotros recibamos las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Pero el hombre se niega a recibir esas bendiciones. El hombre se niega a recibir esa sanidad. El hombre se niega en recibir esa medicina de parte de Cristo Jesús. Y sigue con las heridas, sigue con las aflicciones, sigue con las heridas. No dejamos que Dios venga a curar a través de su sangre, a través de su poder, de su gloria, de la resurrección, a través de los 3 días que fue al sepulcro, pero resucitó, nos levantó, nos enseñó la victoria a través de Él. No queremos nosotros la sanidad. En el libro de Isaías 53, versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó, dice, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todas nuestras aflicciones. Pero ¿por qué hay aflicción en el alma? ¿Por qué hay aflicción en el alma? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay angustia? ¿Por qué hay disgusto? ¿Por qué no que podemos dar un perdón al que nos ha herido, al que nos ha dañado, al que nos ha lastimado? ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios entre en nuestro corazón, en nuestra alma, pero decimos servirle a Dios. Tenemos muchas cosas, como el pastor lo dice en unos mensajes y en programas anteriores, guardamos mucha ropa vieja que no lo usamos, pero las tenemos ahí y eso está haciendo un lugar en nuestro corazón, en nuestra alma. Y cuando habla de ropa vieja es cosas que guardamos. Sí doy el perdón, pero no olvido lo que me han hecho. Sí quiero amar a esta persona, pero sí tiene que amarme de la manera que yo quiero. No, Dios dice a nosotros que vengamos a Él, que Él nos va a dar descanso para nuestra alma, para que nosotros podamos entender y atesorar la palabra de Dios y que seamos libres en Cristo Jesús. Que no guardemos nada en nuestro corazón, que vivamos en pensamiento libre, en corazón libre, en el alma libre, para que podamos adorar y glorificar el nombre de Dios y que tengamos la certeza y la convicción que Dios nos escucha, que Dios recibe nuestra alabanza, que Dios recibe nuestra petición, que Dios recibe nuestro clamor. Pero muchas veces perdemos más tiempo en lo que tenemos guardado en nuestro corazón y no dejarlo que Dios nos liberte de toda esa carga, de toda esa aflicción, de toda esa angustia, de no dejamos que Dios venga a sanar nuestras heridas. Hay muchas heridas en el corazón, sí, hay mucha aflicción en el alma, hay muchas. Dejemos que Cristo Jesús entre y dejemos que clamemos a lo interior, al alma, al corazón y no pidamos solamente en lo físico. Porque en lo físico tiene poder Dios hacerlo también, en su voluntad de Él. Así como hace en su voluntad en sanarnos interior y exterior, así es Dios con nosotros. Dios nos ama. ¿Cuánto no pecamos? ¿Cuánto no ofendemos el nombre de Dios? ¿Cuántas veces no le faltamos a Dios? ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos desviamos de la verdad de Él? ¿Cuántas veces nosotros negamos el nombre de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que no es agradable a Dios? Pero Él sigue amándonos, Él sigue perdonándonos, Él sigue levantándonos. ¿Ves que es bueno cuando se recibe la sanidad o dejamos que la sanidad interior del alma, del corazón, seamos libertados y podamos nosotros adorar a Dios? Aquí dice que clamaron a Jehová y en su angustia los libró de sus aflicciones. Ahora dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios cuando envía palabra nos viene a sanar. Exterior, interior, pensamiento, corazón, alma, espíritu, nos viene a sanar. Dios no solo se enfoca en la enfermedad física, Dios no solo se enfoca en sanarnos en el alma, nos sana todo completo, porque la perfección de Dios es divina, la perfección de Dios es completa, la perfección de Dios lo hace todo maravilloso para que seamos libres, para adorar y glorificar el nombre de Dios. Dejemos que Él dice en el capítulo 53 de Isaías 4, que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cuál dolores tenía?
o qué dolor tienes, o qué dolor tenías. Deja que Cristo Jesús, te digo que Él lo dice, que Isaías lo dice, que Él se llevó nuestras enfermedades, dolores y todo sufrimiento. Él lo llevó en la cruz. Él lo llevó todo para que nosotros tengamos la libertad, tengamos ese gozo, esa paz en nuestro corazón. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad de disgusto, ansiedad de maldad, ansiedad de envidia, ansiedad de rencor, ansiedad. Tenemos un sinfín de cosas en nuestra alma, en nuestro corazón, de ansiedad. No dejamos que Dios lo quite. Hoy en este momento Dios te dice, abre la puerta de tu corazón, permita que Dios entre en tu corazón, en tu alma, que seas libre para adorar y glorificar al que vive por los siglos de los siglos, el que te dice que te ama, el que te dice que ha pagado el precio por ti, el que te dice en este momento, Dios te ama, Dios te quiere libertar, Dios te quiere sanar tu corazón, tu alma, para que seas libre y que puedas amar como Dios nos ha amado a nosotros, porque vino a esta tierra haciéndose como hombre, haciéndose como ser humano, viniendo aquí, viendo los sufrimientos que tiene el hombre en esta tierra. Él vino a sufrir por por nuestra maldad, por nuestro pecado, y nos libertó a través de su muerte, a través de la crucifixión, a través del sacrificio. Nos dice Dios a nosotros que nos vino. Ahora vengamos a Él. Echar nuestra ansiedad no quiere decir que todo, sino traigamos toda ansiedad, no solo ansiedad de tristeza, de aflicción, toda ansiedad, para que Él nos liberte, que Él nos enseñe que cómo debemos nosotros adorar y glorificar el nombre de Dios, cómo tenemos que tener confianza en esperar en la voluntad de Dios. Mujeres, hombres, jóvenes, parejas, familia, hogares, matrimonio, vengan a Cristo Jesús. Él puede llevarse la carga. Traigamos la ansiedad, dejémoselo a Él, que Él pueda resolver nuestra ansiedad, nuestras situaciones de dificultad, nuestro falto de perdón, que nos dé poder, autoridad para poder nosotros dar un perdón para el olvido, no un perdón temporal, un perdón como Él lo dio a nuestras vidas, de nuestros pecados, eterno, porque Él nos ofrece vida eterna y salvación para nuestra alma, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en el Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Escucha bien, Él sana a los quebrantados de corazón. No dice, Él sana lo físico, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él es nuestro Dios, de Jesucristo, el que sana de nuestro quebrantamiento y nos sana también y nos venda nuestras heridas, heridas del pasado, heridas de traición, heridas de infidelidad, heridas de abuso, heridas de un sinfín de cosas que nos hayan hecho. Él nos puede sanar, Él nos sana nuestras heridas. En el libro de Jeremías, capítulo 17, 14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. La alabanza es Cristo Jesús, mi adoración es Cristo Jesús, mi canción, mi alabanza a Él es Cristo Jesús. Vengamos a Él porque Él nos salva. Él tiene poder para salvarnos, Él tiene poder para sanarnos, Él tiene poder para restaurar nuestra vida, Él tiene poder para hacer algo nuevo en lo interior y en lo exterior en nuestras vidas. Él quiere sanarte, Él quiere libertarte. Permita que entregue el alma, tu corazón en la mano de Cristo Jesús y verás la gloria de Dios. Así como vemos nosotros muchas historias en la palabra de Dios, historias reales, historias no inventadas, no un cuento, historias que ha pagado un precio Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, que nos dice que nos ama, nos quiere amarnos y nos sigue amando. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos la gracia, la salvación y la vida eterna a través de su gracia que envió Jesucristo. Sanidad en el alma, sanidad que necesitamos. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y para terminar, en el libro Salmo 73, versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecieron,
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La roca y la salvación es Dios siempre. La roca y la salvación es Cristo Jesús. Deseas que seas sanado de tu alma, de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón y verás la gloria de Dios. Recibirás no solo la física, no solo la mental, no solamente la espiritual, todo completo, porque lo que hace Dios y lo que da Dios es perfecto. Sanidad del alma necesitamos, pueblo de Dios. Pastor. Amén, qué lindo, gloria a Dios. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu necesidad? El Señor está a las puertas, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y está hablando acerca del alma, como decía el varón. Ahí que el Señor quiere entrar, no al edificio, no en la puerta, ¿entiendes? Porque en el capítulo 10 de San Juan, él dice, yo soy la puerta, ¿sí? El Señor está tocando tu alma. Entonces, Él quiere entrar allí. En Ezequiel capítulo 18, versículo de 1 adelante, dice que los padres comieron la uva agria y a los hijos le nacieron de entera, pero el alma que pecare, esa morirá. O sea que va a ser individualmente. El que peca va entonces Dios quiere sanarte. ¿Ves? La sanidad interior, como decía el predicador, necesita una transformación. Pero tenemos que venir al médico divino, a Jesucristo. Él es el único que puede. Ahí en Mateo 10, versículo 1 lo dice. Tiene que le dio autoridad y poder a la iglesia para sanar toda dolencia y echar fuera demonios. La iglesia tiene el poder. Tú eres miembro de la iglesia. ¿Te ves? La iglesia no es el edificio. Son los seres humanos que han aceptado a Jesucristo. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 6, dice que nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Entonces tenemos que estar sanos. Él tiene que estar en nosotros. ¿Y cómo puede estar en nosotros? Si nosotros digamos que entra. Porque está tocando y quiere entrar. Si me amáis, dice él en San Juan 12, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú ves? Él quiere que lo amemos, guardemos sus mandamientos. ¿Y qué dice entonces él? Que nos va a dar el Espíritu Santo. Si nos da el Espíritu Santo, entonces hay sanidad. ¿Tú ves? Es el consolador. Necesitamos tener al Señor. ¿Cuál es tu problema? El Salmo 103 lo dice directamente. Acuérdate, ¿entiendes? ¿De dónde te sacó? Y no te olvides de su beneficio. No te olvides. ¿De dónde te sacó? Te sacó del hoyo. Y te va a hacer que sea como el águila, que rejuvenezca como el águila. Entonces, eso es sanidad, como dice el varón, sanidad interior. Pero tienes que perdonar. En Mateo 7 dice que debemos orar por lo que vos persiguen y tenemos que bendecir a lo que vos maldicen. ¿Te ves? No usar venganza, eso es perdonar. No guardar rencor. ¿Te ves? Eso es muy importante que lo entiendas. Si amas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Ayúdanos a amarnos como tú nos amaste. Y que no guardemos rencor en nuestros corazones para ser sanados. La gente está enferma, Señor, de los rencores, de las infidelidades, de los pleitos, Señor, de las heridas que tienen en su corazón. Y tienen que limpiar su corazón. Tú lo dices, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solamente los de limpio corazón. Tú pides, Señor, nuestro corazón para limpiarlo a través de la sangre de Cristo. Por eso te pedimos misericordia y compasión, que haya sanidad y liberación. Por los méritos de Cristo, Señor. Gracias por el predicador, por tu siervo, con este mensaje de actualidad. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de los que escuchan tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ahora y siempre. Amén, amén, amén. Dios me le bendiga, me le guarde con nosotros. Entiende, se despida el varón de Dios. Bendiciones. Bendiciones, hasta la próxima semana con la ayuda del Señor.